servidor, el licenciado Ernesto Rizo. Trabajo para el despacho DIAM. Ahorita en la lámina van a ver el logo del despacho. Agradezco muchísimo a la Asociación de Venezolanos en México por hacerme la invitación de participar en este seminario web y también a la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU. ¿Qué podemos decir de la regularización migratoria? Bueno, podemos comenzar diciendo que la migración es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque tiene diversos aspectos, el social, el económico, el jurídico y el político, ¿no? Sí pasa por todos estos aspectos un proceso migratorio. Y tiene etapas. Estas etapas pues son la preparación, pues sí, tal cual, el preparar cuando una persona va a mudar su residencia de su lugar de origen a otro lugar. El tránsito, que ya estamos hablando de la etapa en donde pues se lleva a cabo la transición de un lugar a otro lugar. La llegada, que se refiere a un punto muy específico, ¿no? El cómo se ingresa a un país, si es como turista, si es con algún tipo de visa, etcétera. Y ya como tal la residencia, el cómo se está en cuanto a condición migratoria en un lugar. Podemos dar algunas definiciones. El extranjero pues es aquella persona que no posee la calidad mexicano conforme al artículo 30 de la Constitución. El migrante es el individuo que sale, transita o llega a un territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de presentación. La condición de estancia, aquí es donde entramos ya al terreno netamente de la regularización. La condición de estancia se refiere a la condición regular de una persona, ¿ok? Que tiene ante un Estado, principalmente ante la autoridad migratoria correspondiente en el Estado en el que nos encontremos, ¿ok? Allí, condición migratoria. Esa es una definición muy importante. Luego podemos hablar de la situación migratoria que se divide en dos grandes ramas. Una es regular, la otra es irregular. ¿Cuándo es regular? Cuando se cumplen las disposiciones de la ley. Así de sencillo. ¿Cuándo es irregular? Cuando no se cumplen estas disposiciones. Es decir, cuando no se tiene un documento migratorio vigente que acredite nuestra estancia en un país, podemos decir que estamos en estado irregular. El marco jurídico migratorio en México para los temas precisamente de migración pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Migración, el reglamento de la Ley de Migración, los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios y otras disposiciones aplicables. Hay conocimiento de que hay muchas personas en México en solicitud de refugio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que entender que el refugio es, como lo explicábamos en las otras charlas, un tipo de trámite extraordinario. No es como todos los trámites ante el tema migratorio ordinario. En México, como tal, hay tipos de visa. ¿Qué es una visa? Hay mucha gente que confunde lo que es una tarjeta migratoria con la visa. Como tal, la visa es un documento que se estampa en el pasaporte, es incluso una laminita de papel plastificado que se pone en los diversos pasaportes que le permite el ingreso de una persona ajena, extranjera de un país a ese país. Tipos de visa hay muchas. En Estados Unidos existe, por ejemplo, la visa de turistas para todas las personas que quieren ingresar a Estados Unidos. Por eso el ingreso a Estados Unidos es complicado. Pero viajes entre turistas, por ejemplo, en toda Latinoamérica, son sin visa porque existen acuerdos de supresión de visa, ¿ok? Hay visas como estudiante, visas de trabajo, visa de inversionista, visa por solvencia económica, etcétera. No existe como tal en el marco jurídico mexicano una visa como trabajador independiente, es decir, en el marco de que una persona quiera dedicarse a realizar sus propias actividades y obtener ingresos por ellos. Por ejemplo, si yo soy diseñador web, pues quiero entrar a México con una visa que me permita desarrollarme como trabajador independiente, como diseñador web. No, tendría que ser tal vez como inversionista. Si participo con tanto capital en una empresa de diseño web y acredito eso en una embajada, en un consulado mexicano en el extranjero, me van a dar mi visa y puedo ingresar. Pero, por regla general,
para una visa de trabajador se requiere de una empresa que esté debidamente inscrita ante migración, cumpliendo con todos los requisitos, que esté en operatividad y con un domicilio cierto. Todas las empresas tienen que renovar su constancia de inscripción de empleador cada año de acuerdo al ejercicio fiscal, lo que acredita que están pagando impuestos, que siguen operando, etcétera, que no son estas llamadas empresas fantasma, como muchas veces se les suele denominar. Entonces, en ese sentido, normalmente se necesita una empresa que contrate a un extranjero para que se lleve a cabo un trámite de visa por oferta de empleo. ¿Ok? Se ingresa el trámite desde México, la persona puede estar en México, puede estar en el extranjero, va a acudir a una entrevista consular, en dicha entrevista se le va a estampar su visa, con esa visa ingresa al territorio mexicano y obtiene una tarjeta de residencia temporal con permiso de trabajo. Esa sería la diferencia. Lo que sí puede existir es solicitar un permiso de trabajo ante el Instituto Nacional de Migración, como trabajador independiente, ya que se tiene una condición de estancia como residente temporal obtenida, por ejemplo, por vínculo familiar. Si yo me caso o tengo un hijo mexicano, sí obtengo una residencia temporal, no tiene permiso de trabajo en tema de matrimonio porque me declaro dependiente económico de la otra persona, pero con posterioridad puedo tramitar el permiso de trabajo como trabajador independiente. Allí sí sería importante que la gente supiera y distinguiera que no siempre es necesario contar con alguna empresa. ¿Okay? Podemos seguir comentando que COMAR es la Comisión de Ayuda a Refugiados en México. La COMAR se encarga de recibir las solicitudes de refugio para otorgar, para reconocer el refugio a una persona. Es un trámite que tarda mucho en México en los tiempos actuales porque COMAR es una institución pequeña y con los mismos recursos personales y materiales están atendiendo muchísimas solicitudes. De un tiempo para acá, las solicitudes se han incrementado pues 100 veces, si ustedes quieren. En ese sentido, hay que entender que tramitar COMAR requiere paciencia. Sí se puede obtener una residencia permanente, se puede trabajar, se va a poder transitar, no se va a poder volver al país de origen, eso sí, porque si yo solicito refugio en un país distinto al mío, es porque huí de mi propio país por alguna razón en específico, porque sufrí inseguridad de algún tipo, violencia, algún delito, etcétera, y eso me hizo huir a otro país. En fin. Hay otra pregunta, dice, ¿cuál es el procedimiento para permanecer en México una vez que se vence la forma migratoria múltiple luego de 6 meses? Cuando se tiene esta forma migratoria múltiple de 6 meses, se considera que se tiene la calidad de turista. Si queremos tener otra calidad, que sería una residencia, se tiene que revisar el supuesto en el que estamos. Si yo tengo un hijo mexicano, obtengo permanente a través de un trámite. Si me caso, obtengo residencia temporal a través de un trámite. Si hay una empresa que se interesa en contratarme, me va a tramitar una visa por oferta de empleo y voy a poder obtener una residencia temporal con permiso de trabajo y vigencia de 1 año, por ejemplo. Si después de esos 6 meses quiero solicitar COMAR, hay quien lo hace, solicita COMAR y tiene que explicar por qué lo hizo tan extemporáneamente, porque también hay que entender que COMAR se solicita en los 30 días de haber ingresado a territorio mexicano. Es decir, más que revisar cuál es el procedimiento, hay que revisar primero cuál es el supuesto para saber cuál es el trámite en particular que se puede hacer para una persona y luego pues llevar a cabo ese procedimiento. Tengo 2 años en México como residente temporal y quiero optar a residente permanente. ¿Puedo pedirla? Después puedo pedir la nacionalidad. Sí puedes pedir la residencia permanente. Si eres residente temporal con 2 años y esos 2 años tu residencia temporal fue mediante vínculo familiar matrimonial, es decir, por medio de matrimonio, cumples los 2 años de residencia, cumples los 2 años de matrimonio y entonces puedes hacer un cambio de condición de estancia de residente temporal a residente permanente por ese vínculo. Si tienes un hijo mexicano, incluso antes de los 2 años, puedes optar por hacer un cambio de condición a la residencia permanente. Ahora, puedes pedir la residencia permanente después de la nacionalidad, perdón, después de la permanente, sí, pero también puedes pedir la nacionalidad en
automático, es decir, sin tener que pasar por residencia permanente, que es muchas veces algo que la gente no sabe. O sea, para los latinoamericanos, para la gente venezolana en específico, si se cumplen 2 años de residencia en México, se puede pedir la naturalización. Directo, hay que cumplir todos los requisitos que pide la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se va a poder optar por la nacionalidad en lugar de irse a la permanente. Les decía que entonces hay otro trámite que es, digamos, extraordinario dentro de los trámites en México. No es una regularización ante el Instituto Nacional de Migración, es solicitar el asilo político ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy, muy parecido al trámite de refugio, más o menos las mismas formalidades, se va a entregar una permanente, no se puede volver al país de origen, se va a poder trabajar, no se puede transitar a otros estados mientras está el trámite, pero este se lleva ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay luego ya trámites ordinarios que se llevan ante el Instituto Nacional de Migración, de regularización, por razones humanitarias, por vínculo familiar, por tener documento vencido o realizar actividades no autorizadas, la obtención de un oficio de salida de la estación migratoria para regularización y la regularización por alcanzar un plazo de 60 días hábiles alojados en una estación migratoria. Hablemos de la regularización por razones humanitarias. ¿Cuándo se da? Pues cuando una persona acredita tal cual, una razón humanitaria que se refiere a tener alguna enfermedad que nos genera discapacidad parcial o permanente, que nos impide trabajar, que nos impide valernos por nosotros mismos, física y mental, ¿no? Si una persona es discapacitada mental, que muchas veces se critica el término, pero pues es así como se conoce en la ley, podría presentar una regularización por razones humanitarias. Vínculo familiar, pues cuando se tiene familia, ¿no? Como decíamos, si yo llego a tener un esposo en México, si llego a tener un hijo, se acredita incluso un concubinato, también el concubinato es un vínculo familiar, el vínculo que tengo con mis padres, etcétera, se puede optar por la regularización por unidad familiar. ¿Cuándo no aplica la unidad familiar? Cuando no es en línea recta y en primero o segundo grado, es decir, entre hermanos no aplica, entre tíos o primos, pues no va a aplicar. Siempre va a aplicar solo entre padres e hijos, esposos, cónyuges, etcétera, ¿ok? Eso sería la regularización por unidad familiar. Se puede también una persona regularizar cuando se lleva a cabo actividades no autorizadas por el Instituto Nacional de Migración cuando se tiene una condición y se llega a estado irregular. Es decir, si yo estuve trabajando, posteriormente podría solicitar mi regularización por realizar actividades no autorizadas ante el Instituto Nacional de Migración. La empresa tiene que estar inscrita ante migración y se tienen que cumplir varias formalidades, pero es una forma de regularizarse. También hay que entender que la estación migratoria es la institución que se encarga, la autoridad que se encarga de llevar a cabo los procesos de verificación de un extranjero cuando se le detiene y tal cual pues no se acredita la condición de estancia regular de una persona. En ese sentido, se puede solicitar una regularización estando en la estación migratoria si se cumple con algún supuesto, por ejemplo, de unidad familiar. Y cuando una persona está más de 60 días en la estación migratoria, también es acreedora a poderse regularizar en este país. ¿Ok? No sé si les queda claro que hay como este esquema un poco cerrado de formas de regularizarse en México. Podemos dividir en dos grandes ejes el tema de una regularización. Se puede hacer ante Comar siempre y cuando se pueda acreditar que hay una condición que nos da la facultad de solicitar el refugio, o se puede hacer
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores si se acredita la condición de asilado político. El asilado es aquella persona que solicita a un país protección cuando se le persigue por fines meramente políticos, un desertor de un régimen, alguien que está en contra de un régimen político. Por ejemplo, sucede mucho con periodistas, se ponen a hablar, a expresar sus ideas en contra de este régimen, pues por motivos políticos se le va a perseguir para intentar poner en peligro el bien jurídico máximo, que es la vida. Esta persona huye de ese país a otro para solicitar el asilo político. Y las formas ordinarias, dependiendo el supuesto en el que estemos, sea unidad familiar, sea que se estuvo trabajando cuando no se debía, sea que se está en la estación migratoria más de 60 días o que estando en la estación migratoria se logra acreditar que hay alguna forma de regularizarnos. Son las vías también en las razones humanitarias. Si yo llego a acreditarle al Instituto Nacional de Migración algún tipo de discapacidad que no me permite trabajar, que no me permite valerme por mí mismo, allí también aplica un tipo de regularización, ¿ok? En cuanto a trámites migratorios, hay que siempre tener muy claro la importancia de tres cosas: la vigencia, la legalización y el apostille, hablando de documentos. La vigencia pues, se refiere al tiempo en el que un documento es reconocido como válido ante una autoridad, así de sencillo. La legalización sucede en documentos, por ejemplo, de un registro civil. ¿Qué va a pasar allí? Que se tiene que acreditar que las firmas dadas por un funcionario público son efectivamente legales, es decir, que no ha sido falseado el documento. La legalización normalmente se tiene que hacer por las autoridades del país que emite los documentos. Y el apostille, que es el acto por medio del cual un Estado reconoce como válido, legítimo y legal un documento de otro Estado, gracias a un convenio que se llama el Convenio de la Haya, en donde muchos países participaron para ponerse de acuerdo en que esto iba a operar de tal manera. En el caso de Venezuela es un tema bastante grave, el tema de la legalización y el apostille. Se tiene noticia, obviamente nosotros tenemos noticia de eso en el despacho, porque está cooptado por ciertas mafias que cobran mucho dinero, que tardan mucho en llevar a cabo estos apostilles, estas legalizaciones. ¿Cuál es la recomendación? Pues tener muchísimo cuidado y precaución. Si se está planeando un proceso migratorio, por ejemplo, venirse de Venezuela a México, gestionarlo de la apostille, o sea, gestionarlo, esforzarse en ello para poder venir ya con los documentos apostillados y no sufrir después de eso. En el asilo político y en la solicitud de refugio a veces, bueno, ya es generalizado, estas autoridades están obligadas a aceptar documentos sin legalización y sin apostille, pero en los trámites ordinarios ante el Instituto Nacional de Migración necesariamente se requiere el apostille, así que sí hay que tener estos documentos apostillados, ¿ok? ¿De qué posibilidad hay que aún con visa de trabajo te devuelvan en el aeropuerto? Hay posibilidad, sí, porque se sabe de casos en donde sucede. Realmente es un tema arbitrario y es un tema de violación grave a derechos humanos, porque con una visa no se puede devolver a una persona, pero si sucede, se sabe de casos hasta en los que incluso a la gente le rompen el pasaporte, le rompen la visa, la devuelven sin mayor motivo, y esto es algo realmente pésimo que no debería ocurrir. ¿Hay forma de evitarlo? Sí. Si ustedes están ya tramitando algo, están a punto de entrar o etcétera, pues siempre asegurarnos de que tenemos todos los documentos en orden, los documentos de la empresa, el abogado, el gestor que nos haya apoyado o la misma empresa, si es el caso,
nos tiene que dar todos los documentos, la carta oferta, la identificación del representante, la constancia de la empresa, si hay contrato ya, el contrato, etcétera. Todo lo que acredite que se viene con esa empresa en ese trámite de visa. Solo se requiere boleto de ingreso, eso sí, pero sí se requiere proporcionar en dónde vamos a vivir, cómo vamos a solventar nuestros gastos en cuanto nos establecemos ya directamente, etcétera. Todo esto sí es necesario, ¿ok? ¿Hay posibilidad? Sí, yo diría que en un 10% y que se reduce a un 1% si se cumplen con todos los requisitos, si se trae un cúmulo de documentos que acrediten que efectivamente se hizo correcto un trámite de visa por oferta de empleo. Sería importante, por ejemplo, también platicarles de un trámite de cambio de condición, ¿no? Para la pregunta que hacían sobre si es posible cambiar de turista a residente. Cuando se hace un trámite, por ejemplo, por unidad familiar, mientras se tiene la forma migratoria múltiple vigente, aplica un trámite de cambio de condición. Cuando se hace ya vencido, aplica regularización. ¿Cuáles son las diferencias? Cambio de condición y regularización se cobra lo mismo, ¿no? Pago de estudio y recepción ante el Instituto Nacional de Migración, que este año es de 1,266, y el costo de la tarjeta. Cuando se hace regularización, lo que van a cobrar de más es una multa por haber caído en estado irregular. Nos van a imponer una multa que está arriba de los 1,600 pesos. Cuando se hace cambio de condición, no aplica esta multa, ¿ok? Esa sería como la diferencia. Y la otra es una comparecencia. Cuando se hace cambio de condición, no se está obligado a comparecer a una entrevista en donde nos van a hacer preguntas de todo, desde el ingreso a México, con quién se acredita el vínculo, en dónde estamos viviendo, a qué nos dedicamos, etcétera. Eso en regularización. En cambio de condición, no se lleva a cabo esta comparecencia, ¿ok? Continuando con la explicación del tema de la regularización, podríamos hablar de que todos estos trámites que están en la lámina, ya sea una regularización por razones humanitarias, una regularización por vínculo familiar, por tener documento vencido, un oficio de salida, el plazo de los 60 días en la estación migratoria, todos se siguen mediante el mismo procedimiento. Paso 1, presentación de solicitud. Tal cual, solicitar al Instituto Nacional de Migración un tipo de regularización de estos. Paso 2, acudir a una comparecencia. Nos van a entrevistar con la finalidad de que se acredite perfectamente que estamos en el supuesto de solicitar este tipo de regularización, el que aplique. Paso 3, se va a determinar una multa. ¿Por qué la multa? Pues por quedar en estado irregular, así de sencillo. Y paso 4 ya sería, pues literalmente, si se hizo bien la comparecencia, si se pagó la multa, si ya se han presentado todos los trámites que nos pedía el Instituto Nacional de Migración, nos van a citar a huellas y firmas, ¿ok? ¿Esto qué significa? Pues ya, tener una resolución positiva y que el instituto nos diga, ven a poner tus huellas, trae unas fotos, pon tu firma y con posterioridad se te entregará tu documento migratorio, ¿ok? Hay otra pregunta, dice, mi caso, yo tengo residencia temporal y mi hija de 19 años entró como turista y no sé cómo realizar trámite para que ella permanezca aquí sin tener que salir a solicitar visa fuera del país, ya que a pesar de sacar la visa la pueden devolver al querer ingresar. Mi caso, bueno, es ese. Una persona mayor de 18 años lamentablemente tampoco puede solicitar el trámite de regularización por unidad familiar porque el instituto lo va a negar. No debería, según la opinión de nuestro despacho, y quizá allí sería importante impulsar algún tipo de reforma en las leyes, porque la ley civil, por ejemplo, dice que una persona sigue siendo dependiente económico de otra
de sus padres, de los tutores en ese caso, cuando se acredita que está estudiando y que el estudio que está llevando a cabo es, pues, según su edad, ¿no? Una persona de 23 años va terminando la universidad en México. Si se lograse acreditar eso, vaya, pues le tendrían que dar una regularización. Lamentablemente, el instituto muchas veces no lo hace así. Por lo tanto, yo sí tal vez recomendaría realizar un proceso de visa. Si ya para su hija hay una empresa interesada en contratarla, es una empresa formalizada, con operatividad, con un domicilio cierto, pues como lo decíamos, ¿no? Sí hay posibilidad de un rechazo aún con visa, pero es una posibilidad de un 10%. Y si se cumple con todo y si se llevan a cabo ciertas precauciones que también hay que tomar desde qué aerolíneas se escoge, qué tipo de vuelo, a qué hora se ingresa, en qué terminal, etcétera, sin recurrir a ningún tipo de acto de corrupción, pues la posibilidad se reduce a un 1%. O sea, por ejemplo, en nuestro despacho, del 100% de gente que ingresa con visa, nos han devuelto en una ocasión a una sola persona. Eh, y entró al siguiente día, o sea, la devolvieron a Costa Rica, lo volvió a intentar de viernes a sábado e ingresó sin problemas. Así que tal vez yo optaría por buscar este tipo de trámite. Pregunta, estancia en calidad de rentista, o sea, posee fondos propios para mantenerse y posee un inmueble, puede optar a la residencia permanente. Hay dos tipos de visa en ese sentido. Uno es el inversionista y el otro es por solvencia económica. El inversionista se refiere a una persona que tiene el dinero, los fondos para poder comprar un inmueble en México o para formar parte del capital social de una empresa. Cuando es el caso, se puede optar por una visa por inversionista. Igualmente, la entrega a un consulado mexicano en el extranjero cuando se le acreditan todos los requisitos que pide. Hay monto en cuanto al inmueble, o hay monto en cuanto a la participación en una sociedad mercantil. ¿Ok? Eh, en ese sentido, sería la visa como inversionista. Y la visa por solvencia económica normalmente es de una persona que tiene los fondos, la solvencia, como el nombre lo indica, para poder mantenerse en México con los ingresos que tienen una cuenta bancaria. Ambos van a entregar una residencia temporal. Eso sí sería importante que lo supiéramos, no, no es una residencia permanente en automático, sería una residencia temporal que hay que renovar de manera sencilla, relativamente, si lo podemos decir así, porque lo que hay que acreditarle al Instituto Nacional de Migración en cada renovación es que se siguen cumpliendo con las condiciones por las cuales se obtuvo este tipo de residencia, ¿ok? Normalmente el consulado, si ustedes revisan así en un buscador cuáles son los requisitos para este tipo de visas, aparecen unos requisitos, pero a veces el consulado pide unos requisitos adicionales. ¿Hay que cumplirlos? Pues sí, porque al final de cuentas es el consulado, la persona que está allí, quien va a determinar si una persona es acreedora a tener este tipo de visa o no. Eh, ¿Qué recomendamos nosotros? Pues acudir al consulado y pedirle que nos detallen todos los requisitos que debemos cumplir, porque se lleva a cabo una entrevista y en la entrevista tanto los requisitos como lo que se manifieste verbalmente en la entrevista tienen que coincidir con todo esto para que se pueda otorgar este tipo de visa. Repito, ya sea como inversionista o por solvencia económica. Podemos hablar también aquí en la cuestión de visas de la visa como estudiante, que igualmente se solicita en un consulado mexicano en el extranjero. Van a pedir una carta de aceptación de una institución educativa mexicana y además la solvencia económica en la cuenta de los tutores o de los padres de la persona que solicita esta visa para acreditar que tienen cómo mantenerse en México, porque la visa como estudiante nos va a entregar una tarjeta de residencia temporal como estudiante
que no nos da permiso a trabajar. Cuando se quiera trabajar, se va a tener que hacer un cambio de condición de estancia de residente temporal estudiante a residente temporal con permiso de trabajo. Tiene vigencia de 1 año también. Si se pueden ustedes dar cuenta, todo esto se va refiriendo a lo mismo, a que se tienen que cumplir con las disposiciones de la ley del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de los consulados, etcétera, de los lineamientos, en fin, para poder tener una estancia regular en México. Por allí comentan que tengo 1 año y algo esperando mi constancia de solicitud de Comar. No me dicen si aceptaron mi trámite. Este es un problema muy recurrente en los trámites de Comar. Mucha gente se queja de que se presenta la solicitud y Comar o quien recibe el trámite no nos entrega esta constancia. Yo sí les diría que bajo el respeto de la ley, obviamente, se les exige a los funcionarios que reciben las solicitudes de Comar que se entregue una constancia de recibo del trámite, un sello, una firma, lo que sea, porque pues cuando yo compro algo en una tienda y me sale mal el producto y lo quiero devolver, siempre me van a pedir el ticket. Si yo no tengo el ticket, pues no voy a poder hacer válida la devolución o lo que quiera reclamar, la garantía. Sucede lo mismo en el derecho, o sea, si no me entregan a mí algo de que recibieron por lo menos mi solicitud y en un futuro voy y le quiero dar seguimientos, hemos tenido personas que nos dicen que gente de Comar o de Migraciones, no, pues señor, usted, pues si presentó su trámite, no sabemos porque no hay nada, o sea, usted no tiene ningún documento que acredite eso. Así que sí, mucho ojo, que les sellen, que les firmen, que de alguna manera les acrediten que se presentó este trámite e ir a dar seguimiento, ¿no? Si no hay respuesta, pues ya optar por una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde podemos ir a cualquier comisión de estas locales en los estados para que allí se nos va a hacer una comparecencia, se nos va a preguntar toda la sucesión de los hechos, ¿ok? Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a mandar a alguien a la institución a darle seguimiento a esto, ¿ok? Muy probablemente hasta se obtenga pues la constancia o el qué pasó, ¿ok? Normalmente Comar se presenta la solicitud de refugio y en un tiempo considerable se puede obtener la constancia, ya como tal, que trae la foto y todos los datos de la persona. Por 45 días, con esa constancia, se acude al Instituto Nacional de Migración a obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias, que es una tarjetita que trae los datos, la CURP, etcétera, que nos permite identificarnos. Incluso hay gente que ha podido abrir cuentas bancarias, incluso pueden obtener su RFC y empezar a incorporarse económica y fiscalmente al esquema de este país. Por allí preguntan también, se me venció mi forma migratoria múltiple, ¿cómo hago para estar bien en México? Comentábamos hace rato que para saber si yo puedo tener una condición de estancia regular en este país, debo saber qué requisito o en qué supuesto me encuentro. Si tengo familia, un hijo mexicano, un hijo que sea de otro país, un residente, ya con residencia, pues ya con tarjetas, si me caso con un mexicano, con un residente temporal o permanente, etcétera. Es decir, si cumplo un vínculo familiar directo, ya sea con mis padres o con mis hijos o de matrimonio, recordar, no se puede entre hermanos, no se puede entre primos, no se puede con el tío, etcétera. Si cumplo uno de estos vínculos familiares, me puedo regularizar, es decir, puedo estar bien en México a través de esto. Si hay una empresa interesada en contratarme, puedo llevar a cabo un proceso de visa por oferta de empleo. Si hay una institución educativa en la cual puedo estudiar, ya tengo una carta de aceptación de la misma, puedo optar por una visa como estudiante y en consecuencia por una tarjeta de residente temporal como estudiante. Puedo solicitar Comar en el término de 30 días, puedo solicitar el asilo político si fui perseguido políticamente,
si estoy en un supuesto de incapacidad física o mental, o sufrí un delito grave, que también es una de los supuestos, puedo solicitar la regularización por razones humanitarias, en fin. Repito, primero hay que saber cuál es el supuesto que yo cumplo para después optar por realizar el trámite que a mí me corresponda. Algunas recomendaciones que se le dan siempre a las personas que llevan a cabo un proceso migratorio. ¿Cuáles son? Si lo van a hacer con algún tipo de gestor, con algún despacho jurídico, confiar, más bien acreditar la confianza en ese gestor, en ese despacho, de muchas formas. Revisar redes sociales, revisar el perfil de las personas, revisar si tienen un domicilio real, si tienen obviamente reputación, si se les recomienda o no, etcétera, ¿no? En cuanto a trámites, todos aquellos que van a realizar un proceso migratorio en general, revisar cuestiones de residencia, cómo van a vivir, buscar esquemas de arrendamiento, por ejemplo, que sean más amables, buscar apoyo de la propia comunidad, de los amigos, en fin, buscar incluso también apoyo de instituciones que llevan a cabo pues apoyo altruista, ¿no? De forma gratuita. Benemex es una de ellas, acercarse a la OIM, acercarse a Sin Fronteras, a la ACNUR, en fin, todas estas. ¿Qué más? No confiar en cualquier persona que les ofrezca ingresos sencillos, trámites sencillos, cosas fáciles, ¿no? A veces es como, pues dame tu pasaporte y yo vas a ver que me aseguro de que estés legal en México. No, todo lleva un proceso, todo lleva su tiempo, nada es tan sencillo, ¿no? No confiar tan fácilmente. Por allí preguntaban que cuál es la edad máxima para pedir a los hijos por unidad familiar. 18 años es lo que el Instituto Nacional de Migración considera. Antes de los 18 años se puede optar por esta vía, ya después de los 18 ya no. Niegan los trámites. Comentábamos que la opinión de nosotros como despacho es que se debería poder incluso después de los 18 años, porque una persona sigue siendo dependiente económico cuando se sigue estudiando, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero el Instituto Nacional de Migración sí es muy, muy cerrado en ese sentido. En cuanto a procesos ya migratorios, las recomendaciones que siempre se le da a las personas es asegurarnos de que se ha presentado una solicitud. Si es Comar, la constancia de presentación de la solicitud de refugio, también con el asilo político. Si es ante el Instituto Nacional de Migración, acreditar con un NUT. ¿Qué es el NUT? Una hoja, un documento asigna un número único de trámite. Vienen los datos de la persona, la nacionalidad, un folio llamado NUT, que acredita que se ha presentado un trámite ante migración, en donde viene una liga en donde se nos dice que podemos ingresar con el número de pieza del NUT y la contraseña que se nos envía mediante correo electrónico a verificar en el sistema que existe el trámite. ¿Ok? En nuestro despacho, por ejemplo, sí a veces no podemos dar las contraseñas a todos los clientes porque hay procesos que hay que cuidar y a veces por la gran cantidad de trámites que se llevan, pues nosotros tenemos que organizar los tiempos de presentación y todo. Pero si existe la confianza del gestor y del abogado y les entrega esto, es un trámite que efectivamente está en el instituto y que se presentó. Verificar los tiempos en los que hay que cumplir. Si nos están citando para el martes a las 10 de la mañana, es el martes a las 10 de la mañana, ¿ok? Denle prioridad a sus procesos migratorios, no lo dejen para mañana, no crean que se le puede estar pidiendo a una autoridad una prórroga tras otra, no. Dentro de un trámite, por ejemplo, ordinario, solo se permite una solicitud de ampliación de plazo y ya, no más.
¿Qué más? Cuidar que la presentación de documentos sea correcta, copias completas, copias claras, documentos con vigencia, legalizados, apostillados, etcétera, ¿no? Si se hace con una empresa, asegurarnos en la mayor cantidad posible de que la empresa tiene normal operatividad y está formalizada, tiene normal operatividad y un domicilio y sigue cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Revisar muy bien, hacer siempre escaneo de los documentos, de todo, del pasaporte, de la tarjeta, de las actas, siempre, siempre es muy importante tener un respaldo digital, ¿no? En la nube, como se dice. ¿Qué más? Pues todas estas recomendaciones. Si se cuenta con un despacho y se cuenta con un gestor, el despacho el gestor deberían encargarse de ello. Si no, pues encárguense ustedes, tampoco pasa nada. ¿Puedo viajar a México con un pasaporte que le quedan 3 meses de vigencia? Sí, es posible. La entrada a México para venezolanos, por ejemplo, no se sustenta en la vigencia cercana o sea, no en el vencimiento cercano del pasaporte, sino más bien en que se cumplan los requisitos. Como siempre, el boleto de ida y vuelta, una carta de invitación, un itinerario de viaje muchas veces, la reservación de un hotel, los datos de que si se va a llevar a cabo un tour o algo como turista, porque sí hay que entender que el turista solo ingresa a México para llevar a cabo estas actividades de recreación, conocer, visitar, comer, convivir, no más. Un turista no tiene autorizado el trabajar en México o el venir a ver si consigue trabajo, etcétera, ¿ok? Así que pues realmente hay que acreditarle al agente migratorio en el lugar destinado al tránsito de las personas que se viene solo como turista. Estamos ya cercanos a terminar esta transmisión. Si hay alguna pregunta más, con todo gusto la respondo. Aparecen en la pantalla los datos de contacto de su servidor. Ahí está mi número, ahí está el despacho. Les recuerdo también que nosotros somos un despacho encargado de ayuda a migrantes en México. Hacemos otras áreas también, porque los migrantes no solo requieren de trámites migratorios, ¿no? Requieren muchas veces de cuestiones de derecho familiar, de derecho penal, de arrendamiento, de cuestiones mercantiles, de contratos, de propiedad industrial, de registro de marcas, de creación de empresas, etcétera. En todo eso también les puedo ayudar y el despacho que represento también. Seguir recomendándoles que se acerquen a Benemex. Es una organización que ayuda a muchos migrantes en este país en temas delicados, ¿no? En temas ya de gente que no cuenta con los recursos o de que está en una situación pues más complicada en eso. Pueden acercarse a Benemex. También hay que saber que no todo en México son instituciones que no trabajan y funcionarios corruptos. Hay muchas personas, muchas instituciones, muchas autoridades que hacen su trabajo, que cumplen con su trabajo de manera correcta. Incluso el Instituto Nacional de Migración, la Comar, son instituciones que dan la cara por los migrantes, porque pues, sí reciben muchísimos trámites y muchas veces pues sí tienen razón en negar por cómo está determinado en la ley, más allá de que quiera negar nada más porque sí. No, si a una autoridad migratoria se le acredita que lo que se está solicitando es conforme a la ley, no tiene más que autorizar, ¿no? No tiene por qué negar, es una verdad. Sí que el tema migratorio se presta a muchas prácticas no deseadas, corrupción, trata, cuestiones de violencia, en fin, pero acercarse a las personas correctas es algo que hay que tener en cuenta. En el esquema que les explicaba, ¿no? Si estoy planeando viajar, migrar a otro país, eh, pues comenzar desde ya a informarme, no solo de la cultura y de los lugares bonitos que voy a conocer, sino de cómo voy a hacer mis trámites, en quién voy a confiar, quién me va a ayudar, etcétera. Siempre, siempre es muy importante checar todo esto.
Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Ok, les agradezco muchísimo a Muchísimas gracias a ustedes. todos. Muchísimas gracias.